Difícil. Yo me considero jesuita civil. ¿Por qué? Porque no es esa separación formal, jurídica, no es la separación de la vida. La vida continúa. ¿Ve? O sea, yo me siento tan jesuita como antes en mis valores, en mi comportamiento, en mis ideales, en mi lucha, en mi entrega, en mi compromiso, igual que jesuita. Incluso quizás con mayor libertad. Pero fue un golpe muy duro. Debo decirte que yo en momentos tuve una profunda soledad, lloraba, etc., porque se me arrancaba algo que era realmente mío, ¿no? Y que yo agradezco enormemente. Si yo soy algo, se lo debo a la formación de la Compañía de Jesús. Y eso quiero que quede bien claro. ¿Su vida cambió a tal punto, doctor Arrien, que usted se casó? Me casé, tuve 2 hijos. Tengo, desgraciadamente, uno murió, ¿ve? Pero me dejó un recuerdo extraordinario, un muchacho que yo lo recuerdo día a día, pero sufro al recordarlo, pero también me da mucha esperanza. O sea, me dice, papá, vale la pena tu vida. O sea, yo le oigo a él, ¿no? Y el otro, pues está en la UCA, desde el doctor, tiene mucho prestigio, ha estudiado su doctorado en Madrid con un éxito extraordinario, lo querían incluso dejar en Madrid, etcétera, pero ahí está. Ya tengo 2 nietos, uno de mi hijo mayor Juan Bautista y el otro que me dejó Javier Ignacio, casado con la Lili Brenes, que es hermana del arzobispo. Y ahí tengo un nieto, pues ese pequeño, que tiene alrededor de 14 meses, y con él paso momentos agradables, o sea que uno no queda solo, pero ahí, ¿qué es lo que a mí me llenó de nuevo? O sea, yo tuve ese vacío, profundo, desgarrador, pero ¿qué es lo que me llenó? La revolución. La revolución me llenó, porque era un proyecto lindo. En 1979 también Arrien estaba dispuesto a irse a Stanford, Estados Unidos, pero la Junta de Gobierno en la década sandinista le pide que se quede y es nombrado asesor del ministro de Educación, en aquel entonces, Carlos Tunnerman. ¿Hasta qué punto cree usted que realmente se logró ese sueño? Pues mira, yo creo, en términos educativos, yo creo que se logró mucho realmente, ¿no? Lo que pasa que no hubo tiempo, hay obras que necesitan tiempo para consolidar y necesitan siempre el impulso original. El impulso original de la revolución, lógicamente, después se desgastó por la guerra y se desgastó por intereses, ¿no? Se desgastó. ¿Se perdió ese impulso? Se perdió el impulso original, la motivación original, la mística original, decayó. Y después vino, lógicamente, la realidad humana, ¿no? La necesidad de apoderarse de esto, de lo otro, en fin, todo lo que pasó, ¿no? Cuando se perdieron las elecciones, ¿no? Entonces hay un derrumbamiento de lo que fue un proyecto extraordinario, ¿no? Y que de un momento a otro eso se desmorona, ¿no? Y ves que los valores por los que luchaste, por los que soñaste, por los que te sacrificaste, etcétera, se van perdiendo, se van alejando. Eso es muy duro, sumamente duro. A lo largo de la década de los 90 ha fungido como secretario permanente de la UNESCO y en 1995 comienza a trabajar en PREAL, el programa de reforma educativa en América Latina y el Caribe. Comenzó el año 95, si no me equivoco, ¿ve? Y ahí las cosas de la vida, ¿ve? Yo estaba solo, me había separado de mi esposa anterior por una serie de razones y de acuerdo con mis hijos me dijeron, me apoyaron, me dijeron, tienes plena razón papá, sigue adelante. Yo viví solo en un apartamento que adquirí y ahí tuve la dicha, o la maravillosa dicha de encontrar a Joana, que comenzó a trabajar en el PREAL como asistente,
Y no sé, pues tú sabes, ¿no? Al cabo de cierto tiempo hubo una relación, hubo una identificación, una unión, ¿no? De sentimientos, de experiencias, de comprensión, etcétera, que muchas de las cosas que necesita en la vida. Y efectivamente, pues encontré ahí otro de los momentos, después de esos baches, esas caídas, ¿no? Que las que te he ido, de nuevo surge otra cosa. Una renovación. Una renovación, la resurrección, ¿ve? La resurrección en el amor, etcétera, que comparto con ella, con una persona maravillosa, que la valoré profundamente en mi crisis del cáncer, cuando sufrí cáncer. Ella me acompañó en todo momento, fue el ángel, yo le dije mi ángel, ¿no? La que me ayudó, lógicamente, la que se insertó en la fortaleza de mi espíritu, en mi fe en Dios y en la solidaridad que recibí de toda la gente de este país, ¿no? Pero bueno, eso es una bendición. Entonces, en este recoger la vida de uno y transitar por ella y dejarse llevar de ella y ser dueño de ella, en mi vida me he encontrado con una especie de repuntes, caídas, vacíos, repuntes, caídas, etcétera, pero siempre ha prevalecido el repunte. ¿Cómo le hace, doctora Arrién? Porque yo siempre le he visto a usted con una sonrisa siempre, en su rostro, siempre. ¿verdad? En momentos que usted ya superó su cáncer, doctora Arrién, sí. La pérdida de su hijo, y usted mantiene esa sonrisa. Sí. Soy un profundo creyente y me aferro a la fuerza del Espíritu. Yo estoy convencido que el espíritu del ser humano no tiene fronteras. Tiene una fuerza tal capaz de superar cualquier situación. Y eso lo aprendí yo de un profesor mío, un psicólogo, que ha influido enormemente en mí, Viktor Emanuel Frankl. Tuve momentos difíciles, porque tú sabes que la quimio te deja barrido, pero ahí tuve a mi esposa, tuve la gran solidaridad. Yo nunca me sentí, Lili, solo en este país. Todos me acompañaban, todos estaban interesados. De Somoto me decían que estaban rezando por mí porque de día hay un curso. De no sé qué, de no sé cuánto. Mi señora allí en Cuba se comunicaba y recibía de esto, lo otro, tal. Entonces yo dije, fe en Dios, espíritu y solidaridad de la gente, el amor que me ha tenido este país, que me ha entregado mucho más de lo que yo le di. ¿Cómo no voy a superar eso? ¿Por qué? Otra cosa fue la muerte de mi hijo, eso sí fue peor que el cáncer, eso sí me destruyó totalmente y todavía debo decirte que no he podido superar plenamente esa herida y nunca la voy a superar, ¿eh? Voy a convivir con ella, pero diciendo siempre un sí a la vida, decir siempre un sí a la vida, si la vida es una maravilla, hombre. Tú sabes, yo te decía que tú eres un poema de Dios, ¿no? Daré gracias a Dios, yo siempre digo, daré gracias a Dios por la atroz felicidad de haber nacido, de haber vivido, de haberme entregado la vida y haberla compartido y haber hecho de ella algo útil para la gente. Entonces, yo me siento a los ya casi 76 años feliz, realizado, lógicamente con dolores internos en el alma, ¿no? Como fue la muerte de mi hijo, pero en un contexto tal que uno dice, pero ¿cómo voy a comparar yo lo positivo, todo eso que me ha dado Dios? Hace 2 años, su hijo Javier Ignacio murió a sus 25 años en un accidente, y a pesar de este inmenso dolor, su padre es un hombre lleno de esperanza. Creo en la esperanza. Ese es uno de los lemas de mi vida. Tengo varios, pero creo en la esperanza. Y siempre en los momentos más duros, etcétera, de la vida, siempre he encontrado yo que en esas circunstancias se abre una especie de ruta a la esperanza.
no quedas sin salida. Entonces yo muchas veces y constantemente digo en mi vida, todo lo que acontece es adorable. Vida que para Arrién a sus 75 años está llena de retos en el área de la educación, en un país donde el grado de escolaridad es de 6 grados promedios, una tasa de analfabetismo de más del 20% y más de 300,000 niñas y niños fuera de las aulas escolares. Ambiciono que efectivamente el derecho a la educación de todos los nicaragüenses se vaya haciendo una realidad. Recordemos que toda persona humana tiene derecho a la educación. ¿Ve? Tiene que cambiar muchas cosas para que la educación sea accesible, para que la gente pueda permanecer en la escuela. Mira, tu hijo será lo que será su educación, definitivamente, y el país será lo que será su educación. Eso es clave. Pero yo creo que este momento me parece que puede ser importante. Es importante porque siento que en el nuevo gobierno, en el nuevo contexto político, como que pueden florecer de nuevo de ese invernadero un poquito largo de tantos años, puede florecer de nuevo la fuerza que tuvo la revolución respecto a la educación. El gran reto es articular el sistema educativo. No ha habido un avenimiento, una articulación entre la educación básica, secundaria, etcétera, y la universidad. Han sido islas separadas, ¿no? Yo creo que la educación en general del país ha estado bastante, diríamos, al margen de lo que son las necesidades del país. Yo creo que ha llegado la hora de la educación técnica en Nicaragua. La educación técnica no solo vista desde INATEC, sino la educación técnica en cuanto a su relación con la producción, con digamos, los servicios, con la tecnología, etcétera, con todo eso. Pero a nivel básico, obrero habilitado, obrero especializado, a través de técnico medio, a través de técnico superior, que es el gran vacío que tiene. En Nicaragua no existe un técnico de educación superior. Existe el ingeniero, el profesional, etcétera, ¿no? Pero no el técnico superior, como existe en casi todos los países. El fin de la educación no es crear las capacidades, generar las capacidades para el desarrollo, crecimiento económico, etcétera. El fin es el ser humano. Y por supuesto que el tiempo se nos ha hecho muy corto para compartir mucho más con ustedes sobre la vida de este personaje extraordinario, quien cree que Nicaragua lo ha amado de la manera que él ha amado a Nicaragua, un personaje que cree que también ha transferido su vida a la gente a través de la educación. Gracias siempre por enviarnos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla, vidasyconfesiones@telenica.com.ni, o nos puede llamar hasta nuestras oficinas centrales al 268-3553. Nos vemos el próximo domingo, recuerde, a las 7:30 de la noche, aquí en Vidas y Confesiones.